Muy buenos días a todos los participantes. La Dirección de Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores les da la más cordial bienvenida a esta nueva conversación. Saludamos a las autoridades, embajadores, académicos y a todos quienes nos acompañan en esta ocasión. La cuarta charla de este ciclo de planificación estratégica, Pensar el 2030, desarrollado durante el presente año, un año bastante especial y que sin duda marcará nuestras vidas y la relación de todos nosotros. Este ciclo nos obliga a pensar, nos permite además explorar algunas temáticas emergentes para el trabajo de nuestra Cancillería. En este caso, la cultura se establece como una de las dimensiones de la política exterior de Chile, en un sentido amplio y práctico, constituyendo un factor estratégico de primer orden, por su versatilidad, plasticidad, integrando una diversidad de elementos que son relevantes para la acción internacional de Chile. El prestigio, la imagen del país, su capacidad de comunicar, su grado de apertura al exterior, lo atractivo de sus bellas artes, de su patrimonio y la fuerza de su capacidad innovadora. La movilización de estos recursos cuenta cada vez más en la escena internacional, lo que convierte su desarrollo en una herramienta de confianza, influencia y cooperación. Relación entre arte, creatividad, inteligencia, innovación, cultura y conocimiento, todos factores relevantes para el mundo de ayer, hoy y, por cierto, del mañana. La cultura es, entonces, una herramienta del poder blando, la que ha adquirido importancia debido a su capacidad de promover la imagen de un país y su agenda política, pero también de una agenda económica. El desarrollo creativo no solo tiene el potencial de aumentar el atractivo y la reputación de un país en la arena internacional, también crea oportunidades en el mercado y de desarrollo. En este contexto, la economía creativa se ha posicionado como un sector que contribuye a la sofisticación de la matriz productiva, siendo una industria particularmente relevante para los países altamente dependientes de recursos naturales. La creatividad, la innovación y la cultura pueden ser componentes de un gran ecosistema del que forman parte los creadores, los gestores culturales, las organizaciones no gubernamentales, la empresa privada y, por cierto, los gobiernos y el Estado, y que representa un importante propulsor económico y social. La diplomacia cultural debe entonces ser altamente participativa, atenta a la producción artística, cultural, intelectual, científica de la comunidad nacional y establecer una relación fluida y democrática con los creadores. Por ello, nos interesa hablar de este tema. Por eso, hemos invitado hoy día para exponer sobre estos elementos en esta charla que hemos denominado Economía Creativa, proyectando a Chile a través de su cultura, nos va a acompañar Felipe Mujica, economista con una vasta experiencia en industria de contenidos digitales, en industrias creativas, desarrollo económico y políticas culturales. Felipe es magíster en Economía Internacional en la Universidad de París y licenciado en Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, y actual director del Programa Estratégico Nacional de Economía Creativa, una alianza público-privada impulsada por Corfo, a quien obviamente agradezco su disposición a participar y acompañarnos hoy día a todos nosotros. Antes de darle la palabra a Felipe, nuestro expositor, quisiera señalar que para nuestra Cancillería la cultura ha sido una temática relevante en el desarrollo de la política exterior y de las relaciones económicas internacionales, desplegando un amplio trabajo en la internalización del área en general, así como de la economía creativa en particular, a través de ProChile, como desde nuestra Dirección de Asuntos Culturales, con proyectos en las áreas de artes visuales, música, literatura, artesanía, arte escénica, diseño audiovisual, entre otras, poniendo de manifiesto el especial interés que este ministerio tiene respecto de las temáticas, lo cual se puede ver en el gran trabajo realizado por nuestra embajadora, Marisol Pérez, quien dirige
esta área de asuntos culturales, a quien saludo con especial aprecio y consideración en esta ocasión. Esperamos que la presente conversación sea un aporte en el camino de fortalecer el área cultural como un eje estratégico para nuestro quehacer internacional. Antes de dejar con ustedes a Felipe, que es lo que todos quieren escuchar, que tiene preparada una interesante exposición muy visual, quisiéramos mostrar un video realizado por Corfo y que nos va a ayudar a entender y a proyectar la conversación que vamos a tener en instantes. Ahora, así como en los programas, veamos si esto funciona. Corre video. Por un lado, tener claro que todos somos creativos. La creatividad para mí es una herramienta para mejorar la calidad de vida. Va mucho como conectado con el corazón, la intuición, como con esas membranas que no son tan mentales. Es una suerte de desborde, donde tú vas más allá de tus posibilidades. La creatividad para mí tiene que ver con mirarse a uno mismo. Nosotros creamos, los artistas, nuestro propio espejo. Ocupando obviamente los conocimientos que uno tiene, pero también reinventando. Es súper particular, que varía desde el norte hasta el sur, que tenemos todos los climas. Creo que Chile tiene así un diamante en bruto de gente talentosa en varias áreas. El encuentro de ideas, el debate, la discusión, la conversación. Tiene que ver también una retroalimentación con músicos, con distintos artistas, con ver películas. Y que no sean solo chilenos. De hecho, lo ideal sería que vinieran muchos extranjeros que quieran compartir. La creatividad es algo que se comparte, no es algo que se reserva. A través de un proceso creativo se puede generar el motor de desarrollo de un simple pueblo artesanal. Los creativos actualmente en Chile están cambiando la forma en que el país se desarrolla. El concepto del valor de las ideas, del desarrollo creativo, de las propuestas creativas. Romper el cielo, ver los sueños, ver que ese cielo, hay otro cielo. La música tiene esa como capacidad mágica de transmisión de emociones. La creatividad es el único recurso inagotable que tenemos. Volvemos. Felipe, voy a tomar una de las palabras, una de las ideas que salió en el video. Excelente presentación. A propósito, la creatividad se comparte. Y mientras se comparte la presentación que nos va a hacer Felipe, en esta lógica, en esta dinámica de compartir la creatividad, esto de creatividad y economía, esta vinculación, esto que tienes tú preparado, estamos absolutamente disponibles para iniciar tu presentación. Va, ahí va. Por fin. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación de Cancillería. Aldo, muchas gracias por invitarnos a conversar hoy día. Y por, bueno, todas las caras conocidas o nombres conocidos que veo aquí en la pantalla y también los no conocidos. La verdad es que para nosotros como programa de economía creativa es un agrado y es una novedad estar en contacto con esta red que tanto hemos ambicionado, que tanto sobre la que hemos pensado muchas veces, que es la red que tiene Cancillería distribuida alrededor del mundo. Ya les voy a explicar un poquito más en la presentación por qué para nosotros es tan importante justamente trabajar en red. Voy a compartir mi pantalla, la presentación que tengo preparada para ustedes, pero antes de hablar de mí o de Chile Creativo, quería partir presentándoles, para los que no lo conocen, a un creativo chileno que tiene mucho que ver con la Corfo. Él es Luis Ladrón de Guevara, fotógrafo chileno, nacido en los años 20,
fallecido lamentablemente en 2015, el año en que estábamos empezando el programa. La gracia de este artista chileno, de este creativo chileno, es que él estuvo relacionado, ¿no es cierto?, con la creación de la identidad que hoy día tenemos, a partir de los 70, ¿no es cierto?, de la imagen que tenemos sobre qué es lo que significa el desarrollo industrial, económico en Chile, particularmente de la Corfo. Él contribuyó a partir de los 70 a crear la imagen, el imaginario. Él es el fotógrafo que un poco retrató lo que tenemos nosotros en nuestro imaginario como desarrollo económico, desarrollo industrial, ¿no es cierto?, particularmente para la Corfo, todos los brochures, todos los anuarios, las memorias, ¿no es cierto?, toda la imagen corporativa. Pero él también era un artista y un creativo. Eso se nota, de más está, ¿no es cierto?, en el ojo que él tiene y que pone en algo que nosotros interpretamos como la imagen del desarrollo industrial, ¿no es cierto? Y él, obviamente, tiene una imagen, un ojo artístico, y estas son imágenes que todos conocemos, con las que hemos convivido, ¿no es cierto?, durante los últimos años. Yo como economista y como parte de la Corfo, ¿no es cierto?, de esta Corporación de Fomento Productivo, todos tenemos estas imágenes en la retina, pero es súper interesante entender un poco a raíz de esto, y sirve muy bien para explicar qué es lo que hace un programa de economía creativa metido dentro de la Corfo. Esta es una matriz que se puede sacar del Observatorio de Complejidad Económica del MIT, hecho por un chileno, por lo demás, por César Hidalgo, el físico, pero que trabaja mucho con economía y con comercio exterior. Se pueden generar estas matrices, ¿no es cierto? Perdón, aquí me salió algo, pero Pablo Cabrera solicita anotar el contenido compartido. No sé administrar esto, voy a probar contenido compartido, o no sé si es algo que se debería hacer. Ya, perdonen, esta plataforma no la conozco muy bien. Bueno, esta matriz lo que muestra es cuáles son las exportaciones chilenas al 2015, por poner un año, que es el año que empezó el programa, y vemos que una gran proporción tiene que ver con la industria extractiva, y que eso, si bien ha cambiado, tampoco es que se haya modificado, ¿no es cierto?, sustancialmente durante los últimos 60 años. Todavía, digamos, las extractivas siguen siendo un poquito el sueldo de Chile, ¿no es cierto?, palos y piedras, como decía un profesor de economía acá en Chile, un colega ya a esta altura. Y la Corfo, como agencia de promoción del desarrollo, ha ido evolucionando de esa visión, ¿no es cierto?, un poco ese imaginario que mostraba al principio, a incorporar nuevos ámbitos, como decía Aldo al principio, y esos nuevos ámbitos tienen que ver con, bueno, aquí se ven las energías renovables, que seguramente ustedes ya tuvieron un seminario sobre eso, o una charla sobre eso, y también el sector creativo. Acá vemos el logo de Chile Monos, que es el mercado de animación que ha apoyado Corfo durante los últimos años, y que en el fondo habla un poquito de cómo se está tratando de incorporar nuevos ámbitos a la matriz de desarrollo productiva. En este caso, la cultura, la creatividad a través de el tema de economía creativa. Y la pregunta es si tenemos, ¿no es cierto?, cosas que mostrar. Y la verdad es que desde que hicimos el diagnóstico y comenzamos trabajando junto al equipo de la Corfo que levantó los programas estratégicos, nos dimos cuenta que sí. Acá vemos el edificio de innovación que hizo el arquitecto y ganador del Pritzker, que es vulgarmente conocido como el Oscar de la arquitectura, Alejandro Aravena, que es un gran representante, ¿no es cierto?, de la creatividad chilena, un gran embajador de la creatividad chilena, así como tenemos otros embajadores en el mundo de la música que se han destacado, ¿no es cierto?, internacionalmente, y ciertos logros mayores o más insignes, como el Oscar, ¿no es cierto? Aquí vemos al director Sebastián Lelio recibiendo el Oscar por la mejor película extranjera, de La Mujer Fantástica, ¿no es cierto?, que ustedes recordarán. Y toda esta introducción me lleva
ofrecerles una pequeña definición en la que no voy a profundizar, que tiene que ver con, bueno, ¿qué es esto de la economía creativa? Yo he hablado de arte, ¿no es cierto?, de cultura, de creatividad, y qué relación tiene, ¿no es cierto?, con el desarrollo económico. Es algo que el Banco Interamericano de Desarrollo ha explorado bastante durante los últimos años y ha propiciado, ¿no es cierto?, la creación de programas como Chile Creativo acá en Chile y otros programas similares, ¿no es cierto?, otras alianzas similares entre cultura y economía, ¿no es cierto?, en otros países de la región latinoamericana, y que tiene que ver con este grupo de actividades económicas donde la idea, normalmente una idea que puede tomar forma de derechos de propiedad intelectual, muy ligada a los bienes y servicios culturales y creativos, se convierten, ¿no es cierto?, en el motor de una cadena industrial, ¿cierto? Hay otras agencias más globales que también han puesto el ojo en cuál es la oportunidad de desarrollo de estos sectores productivos, particularmente la UNCTAD, ¿no es cierto?, que ofrece, ¿no es cierto?, un observatorio, un conocimiento, ¿no es cierto?, respecto de cuáles son estas industrias, dónde están las oportunidades, dónde están creciendo, y ya voy a hablar un poquito más de cuáles son esas oportunidades. Chile Creativo, entonces, como les decía, es el programa impulsado por Corfo, que ya tiene una trayectoria tratando de explorar, ¿no es cierto?, cuál es la oportunidad, cuál es el potencial que tiene Chile en el ámbito de industrias creativas. Ya desde el 2007 empieza, ¿no es cierto?, esta línea de tiempo con la recomendación del Consejo de Innovación para la Competitividad. Para los que recordarán, en esos años, hoy se llama Consejo de Innovación para el Desarrollo, pero sigue siendo la misma institución, ¿no es cierto?, y los documentos siguen estando ahí en el repositorio que ellos tienen en su página web. El 2007, si ustedes lo buscan, aparecen los resultados, ¿no es cierto?, de la consultoría que se hizo al Boston Consulting Group, en el que se preguntaba, bueno, ¿cuáles son los sectores económicos sobre los que Chile tiene ventaja y debería tener una visión, ¿no es cierto?, estratégica? De ahí los programas estratégicos, como este programa Chile Creativo, pero a partir de esas recomendaciones se fueron haciendo ciertas inversiones, ¿no es cierto?, programas territoriales como el de Valparaíso, el de Santiago, el de Valdivia, ¿no es cierto?, el año 2009, perdón, y un trabajo conjunto, ¿no es cierto?, con Cultura y ProChile, que son las otras contrapartes. Entonces, bueno, Chile Creativo es un programa impulsado por Corfo para el fomento del sector creativo y cultural en Chile, que involucra a todos estos sectores, ¿no es cierto?, que son bastante, ¿no es cierto?, y bastante diversos, y eso ha sido parte de la complejidad que con el equipo, ¿no es cierto?, y junto con Corfo y con los demás contrapartes hemos tenido que sortear y entender y darle forma también estos años. Pero esta complejidad también nos ha servido para dividir aguas y encontrar alianzas junto con no solo el Ministerio de Economía a través de la Corfo, sino con ProChile para el tema de promoción de exportaciones del sector creativo, que es un tipo de exportación no tradicional, y que han hecho una increíble labor los últimos 10 años, ¿no es cierto?, de incorporar y darle forma, ¿no es cierto?, a una estrategia de exportación para estos sectores, y por supuesto con el recientemente creado Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa, liderada por Carolina Pereira, que ha sido una excelente aliada, ¿no es cierto?, en lograr articular qué es lo que hace el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, y la Corfo. Bueno, y a través del Ministerio de Cultura, obviamente, otras agencias como el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, donde también han tenido una excelente recepción y han sido excelentes aliados, ¿no es cierto?, para ir prototipando ciertas estrategias, ¿no es cierto?, de desarrollo de algunos sectores, en ese caso del libro, pero también muy ligado, ¿no es cierto?, por la historia que han tenido con la administración de la propiedad intelectual a través de la DDI, el Departamento de Derechos Intelectuales, que siempre naturalmente ha dependido de esa repartición pública. Bueno, eso, y por supuesto los sectores mismos, las asociaciones, ya sea gremiales o más informales, ¿no es cierto?, que hay dentro del sector creativo, ya sea en música, como la SCD, o IMI Chile, o IME, que es la Asociación de Industria Musical Electrónica, que ha tenido un gran auge, y tenemos grandes representantes distribuidos por el mundo, de los cuales ya les preguntaré un poquito más adelante, porque lo que nos interesa también de conectar
en este caso con las redes que tiene Cancillería, es poder identificar, ¿no es cierto?, cuáles son esos creativos a lo largo del mundo. Bueno, y en otros ámbitos, ¿no es cierto?, en animación, en postproducción, ¿no es cierto?, y producción de dibujos animados y animaciones, ¿no es cierto?, Animachi, o la APSP, la Asociación de Producción, la Asociación de Productores de Servicios de Producción Audiovisual, ¿no es cierto?, que son los que ruedan los comerciales, las películas, los que prestan los servicios para rodar acá en Chile, etcétera. Una cantidad de actores, ¿no es cierto? Aquí, naturalmente, en esta lámina no están todos, pero son muchísimos. Es una red compleja, muy compleja, muy dinámica, y de donde se puede sacar muchas alianzas, ¿no es cierto?, para proyectar el desarrollo de Chile, la imagen de Chile, muchos ámbitos, ¿no es cierto?, de política pública que son muy interesantes, sobre todo aquí en un contexto, ¿no es cierto?, de relaciones exteriores. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un conjunto, o sea, de una muestra, ¿no es cierto?, de la economía agrupada, ¿no es cierto?, en estas asociaciones, de unas 650 empresas con las que trabajamos más directamente, o a las que hacemos llegar los beneficios, ¿no es cierto?, de los que ya les voy a comentar más directamente. Pero las estimaciones globales hablan de, ¿no es cierto?, esta es la estimación que hizo Cultura el año 2017, ¿no es cierto?, con datos del 2013, hablan de una gran cantidad de empleos informales, varios de ellos, ¿no es cierto?, y que representan una producción grande de la economía, y una proporción de aporte al PIB también no despreciable, de un 2,2%, que puede sonar poco, pero la verdad es que es más importante que otros sectores que reciben igual o más atención. Nosotros hemos trabajado, ¿no es cierto?, con el Banco Central, con el Ministerio de Hacienda, con Cultura, ¿no es cierto?, para ir actualizando esta cifra. Siempre vamos monitoreándola. Hay rezago que tiene que ver con que son distintas fuentes, pero siempre estamos hablando de algo que varía entre el 2 y un techo del 2,78%, como ustedes ven ahí. Y también de una cantidad de empresas, ¿no es cierto?, que han iniciado actividades, por lo menos con los códigos que nosotros trabajamos para el sector creativo de Corfo, obviamente en base no a lo que se nos ocurra a nosotros, sino en base a lo que recomienda, ¿no es cierto?, la UNESCO en este caso, que es la que nos da la guía para compararnos con otros países, y con una gran concentración, sí, de la facturación y de las empresas, ¿no es cierto?, en la región metropolitana, lo que no significa que no hayan otras estrategias, ¿no es cierto?, que tienen que ver con generar atractividad dentro del territorio, no necesariamente facturación, que es una meta, ¿no es cierto?, que Corfo sí le pone a los programas estratégicos normalmente, ¿no es cierto?, sino otro tipo de indicadores que tienen que ver más con soft power, del cual estoy convencido que en este público, ¿no es cierto?, no tengo que explicar, y que tiene que ver con ese soft power, con esa atractividad del territorio, con ese sello territorial, ¿no es cierto?, que a lo mejor impacta por otra vía, que no es la facturación, y es la atracción de turismo, ¿no es cierto?, la generación de alianzas, y ahí sí, más adelante les voy a contar un poquito, hay cosas muy interesantes que se están avanzando a lo largo del país, ¿no es cierto? Mañana mismo, de hecho, desde Frutillar van a tener un panel sobre cuál es esta red de territorios creativos y qué es lo que se está haciendo. Está muy interesante, pueden verlo a las 10:30 de la mañana en el seminario que están organizando, que se llama Etcétera, Encuentro de Territorios Creativos, ¿no es cierto?, de la región de los lagos, más particularmente de la cuenca del lago Yanquihue, Puerto Varas, Yanquihue, Puerto Octay y Frutillar, que han sido quienes han liderado esto, la Fundación Plades. Entonces, ¿qué es lo que hace Chile Creativo? Igual que los demás programas, transforma los programas estratégicos de Corfo, que tienen otras verticales, como la industria de la madera o la industria de la construcción, como el programa Construye 2030, Construye 2025, perdón, o el programa de enoturismo, etcétera, etcétera, es conseguir fomentar la asociatividad para coordinar a un grupo súper heterogéneo de actores públicos y privados para generar una cartera de proyectos en base a una visión común. Y eso es lo que les voy a hablar.
esos proyectos, los que hemos realizado hasta ahora y que están vigentes y traspasados a este ecosistema, a esta asociatividad que hemos ido construyendo. Un poco de la gobernanza nomás, y también para hablar de nuestros socios principales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un directorio público y privado donde participan distintas asociaciones de las que ya he hablado, y también distintas reparticiones públicas como las que ya mencioné, como principalmente ProChile y Cultura, y algunos aliados internacionales como el BID. ACHAP, la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, es desde hace poco la entidad que gestiona, ¿no es cierto?, los recursos de Caracorfo, y estamos potenciando también que existan contrapartes privadas, ¿no es cierto?, muy más fortalecidas y también muy al tanto de cómo se trabaja con el Estado en ámbitos de asociatividad. Entonces, eso. Pero sí, somos un programa Transforma, dentro de la familia de los programas Transforma de Corfo, la respondemos a ellos, ¿no es cierto? Tenemos obviamente una entidad gestora que es la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, y lo más importante es que lo que tratamos de hacer es armar una cartera de iniciativas coordinadas entre este sector público-privado en base a una visión común, ¿no es cierto? Y tratamos de posicionar los instrumentos, a través de los instrumentos Corfo, ¿no es cierto?, inversión pública y privada para el desarrollo del sector, con especial acento en un número de asociativas, de iniciativas que son las principales. Esas iniciativas están determinadas, ¿no es cierto?, en una hoja de ruta, que la verdad es que hemos ido demasiado rápido, así que vamos el próximo año, con apoyo del BID, si todo sale bien, vamos a proceder a desarrollar una hoja de ruta 2.0, como la llamamos, porque la verdad es que los cambios, como mencionaba al principio Aldo Casinelli, los cambios que ha vivido el sector, especialmente en contenidos digitales, como oportunidad, yo diría, y como desafío para sectores que trabajan con presencialidad, como la producción cinematográfica, ¿no es cierto?, o la producción de eventos, todo el sector de conciertos, arte y espectáculos, se han visto bastante afectadas. Eso nos está obligando, por un lado, porque fuimos muy rápido con la ejecución de la hoja de ruta durante la primera etapa, y además porque tenemos estos desafíos para los próximos 10 años, yo diría. La verdad es que estamos un poquito obligados a repensar esta hoja de ruta. Estas cajitas verdes son las iniciativas, ¿no es cierto?, que si ustedes se meten en la página van a ver que ya están realizadas y transferidas, ¿no es cierto?, al sector privado, y que están en marcha, digamos. Les quiero hablar de algunas de ellas porque eso yo creo que tiene que ver con la alianza que se puede armar con esta red que tiene Cancillería. Y les voy a hablar brevemente, ¿no es cierto?, de algunas que son quizás las más señeras, las que representan mejor al resto de la cartera y a las futuras iniciativas que vayan a estar en la cartera que venga el próximo año, ¿cierto? La primera es la marca sectorial de música. Ustedes estarán familiarizados probablemente con las marcas sectoriales, que son una familia de proyectos que nació en Corfo alrededor del año 2008, me parece, y que se transfirió a ProChile en años siguientes, ¿no es cierto? Y que en este caso lo que buscan es posicionar a un sector, ¿no es cierto?, promocionar, ¿no es cierto?, la existencia de todo un sector. Hay marcas sectoriales de vino, de Wines from Chile, qué sé yo, hay marcas sectoriales que tienen que ver con berries, todas se llaman algo from Chile, ¿no es cierto?, o qué sé yo, pero son marcas sectoriales, ¿no es cierto?, que representan a una actividad económica, en este caso a la industria de la música, que se puso de acuerdo, que bueno, priorizó, digamos, esta iniciativa en el trabajo que hicimos de elaboración de la hoja de ruta. Era una iniciativa estratégica y que tiene los aportes de muchas agencias públicas y muchos representantes del sector privado. En este caso, Chile Música está financiado, el principal, ¿no es cierto?, está financiado por ProChile, que tiene la herramienta de marcas sectoriales, pero tiene el cofinanciamiento de Corfo a través del programa Chile Creativo,
tiene cofinanciamiento de cultura del Fondo de la Música, comprometido financiamiento del Fondo de la Música, que está en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y tiene el liderazgo de IMI Chile, que es la Asociación de Industria Musical Independiente, ¿no es cierto?, de Chile, donde están la mayoría de los sellos, donde están casi todos los artistas chilenos, la SCD, que es la Sociedad Gestora de Derechos de Autor en Chile, que representa a más de 11.000 artistas, ¿no es cierto?, del sector y gestiona sus derechos, entonces también participa de esta marca sectorial. Otra iniciativa que ha sido bastante el orgullo, ¿no es cierto?, de nosotros como programa, ha sido la creación de un centro para la revolución tecnológica en industrias creativas, que son centros tecnológicos que funcionan dentro de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo. Son una familia de centros tecnológicos, y faltaba uno para el sector de industrias creativas, que se hiciera cargo, ¿no es cierto?, del tema de la revolución tecnológica, de cómo va a cambiar la generación de contenidos en realidad virtual a raíz del aumento de velocidad de conexión con el 5G, del que por lo demás Chile es líder en la región latinoamericana. Entonces eso también fue importante en la decisión de invertir, ¿no es cierto?, los 6.500 millones que pone Corfo, ¿no es cierto?, para el Estado de Chile para los 10 años de proyecto, y también para que este grupo bien heterogéneo, pero bien potente, de empresas y de instituciones y de asociaciones que ustedes ven acá, se aliaran, ¿no es cierto?, y quisieran aportar el 50 o más, porque a esta altura ya están aportando bastante más en recursos pecuniarios, por lo demás, para la creación de este centro y para la operación, ¿no es cierto?, de esta iniciativa, que tiene que ver con, no tanto con la capacitación empresarial, ¿no es cierto?, del sector creativo, que sería algo que se ha abordado bastante desde Corfo en la línea de tiempo que les mostré desde el 2007, sino ya la investigación y desarrollo de tecnología y el prototipado, ¿no es cierto?, de nuevos contenidos, de nuevas patentes, de nuevos modelos de negocio asociados a la evolución y al cambio tecnológico, que significa, bueno, ustedes sabrán bastante de eso, pero de lo que significa la revolución tecnológica 4.0, como se la ha llamado, que tiene bastantes tecnologías que son las que la caracterizan, pero bueno, Internet of Things, blockchain, el aumento de velocidades de conexión con 5G, la realidad virtual, que para el sector audiovisual, ¿no es cierto?, y videojuegos dentro del programa Chile Creativo, ha sido muy importante, porque lo hemos estado mapeando por primera vez desde Chile, ¿no es cierto?, y destacando, ¿no es cierto?, con qué otras industrias trabajan, porque por lo demás todos estos sectores tienen el potencial de relacionarse con otras industrias. Les comento un poco. Es un proyecto de 10 años, con 6.500 millones de pesos aportados por el Estado chileno a través de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, y algo por el orden de los 7.000 y tantos millones de pesos aportados por todos los socios que ustedes ven acá, para la creación de 3 laboratorios, centros de prototipado, ¿no es cierto?, de contenidos digitales, de experiencias que tienen que ver con los espectáculos, ¿no es cierto?, en industrias creativas. El proyecto está liderado por Bizarro, Believe, no aparece acá porque cambiaron el nombre, Believe y Bizarro, que son parte de este grupo empresarial, E-Group, que tiene varias inversiones, ¿no es cierto?, diversificadas en una serie de venues y de ámbitos de los espectáculos, ¿no es cierto?, y del catering y de los restaurantes, etc. La Corporación de Desarrollo de la Región Metropolitana, donde participa la Intendencia, ¿no es cierto?, INRIA, que es un centro tecnológico francés especializado en tecnologías de la información, que lleva en Chile algo así como 10 años, un poco más quizás, y que aporta la experiencia de desarrollo tecnológico que estas empresas, por supuesto, no tienen, y la Universidad de la Frontera, que está aportando con este centro de innovación del Parque Tecnológico de Temuco, ¿no es cierto?, que es un edificio además que me parece que fue el pabellón de Chile en la Bienal de Arquitectura de Shenzhen,
el fondo de inversión Screen Capital, también apoyado por Corfo, para la creación, perdonen, los QR que están apareciendo ahí son para los que quieran ver más información del centro y quieran enterarse un poquito más de esto. El estudio de abogados Santa Cruz IP, que es experto en propiedad intelectual, donde está Max Santa Cruz, que fue director durante 9 años, 7 años, no estoy muy seguro, del INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, la tecnológica Everest, la Universidad Tecnológica de Auckland, en Nueva Zelanda, el BitLab, que es Exfomin, la NYU, la Universidad de Nueva York, Riot Games, que es una multinacional de videojuegos, y de eSports, que es un ámbito que está creciendo bastante en facturación en el mundo, y que un proyecto como el Centro Tecnológico, la idea es que nos ayude a subir a Chile a esta ola, ¿no es cierto?, de desarrollo de contenido y de desarrollo de nuevos tipos de espectáculos como los eSports, que son las competencias de videojuegos. La inmobiliaria Territoria, que está construyendo un proyecto que se llama Mercado Urbano Territoria, ahí a la salida del metro de Tobalaba, justo en el bosque con Las Condes, me parece que, con Apoquindo. El bosque con Apoquindo, y también donde va a estar una de las sedes de este centro tecnológico, en la Torre 4, que es la torre que aparece justo ahí en la esquina, que va a ser una torre dedicada, ¿no es cierto?, a la innovación y a la tecnología. Entonces vamos a tener estos 3 centros de laboratorio y prototipado. El proyecto ya se aprobó el año pasado, se adjudicó a este consorcio que presentó la mejor propuesta, y la idea también es conseguir todas las alianzas internacionales de proyectos de investigación de largo plazo, ¿no es cierto?, y sumar a este centro, ¿no es cierto?, a distintos proyectos e iniciativas de inversión en realidad virtual, en 5G, en realización de contenidos digitales, en Internet of Things, arquitectura, etc. Bueno, para los que tengan dudas sobre este proyecto, que la verdad para nosotros es muy importante porque le va a dar, ¿no es cierto?, le va a dar espacio a las industrias de tecnología para innovar y para subirse, ¿no es cierto?, a la revolución tecnológica. Menciono también a PebbleKick, que es una empresa multinacional también de contenidos audiovisuales y videojuegos, y a la Asociación Chilena de Venture Capital, son fondos de inversión. Entonces, esta asociatividad se va a convertir en un consorcio, ¿no es cierto?, que va a administrar el proyecto de centro tecnológico, pero para el que esperamos, igual que se espera para los demás centros tecnológicos, como el de biotecnología, con el que trabaja la SOFOFA, o, qué sé yo, al proyecto, a los 2 proyectos que tiene Fraunhofer, o proyectos que tienen que ver con agroindustria, ¿no es cierto?, que también son de la familia de centros tecnológicos. Se espera que el consorcio que lo administre, además desarrolle otros proyectos y tenga más vida, digamos, que los 10 años de ejecución del proyecto en particular, que significa el centro tecnológico. Otro proyecto que me parece también importante destacar en un contexto de diplomacia y de relaciones internacionales es el foro, ¿no es cierto?, de realidad virtual, Stereopsia, que es una iniciativa de Bélgica principalmente, ¿no es cierto?, y que decidieron instalarse en Latinoamérica y eligieron a Chile, y de hecho 2 de los socios ya viven en Chile, están instalados en Chile, Silván y Damien. Ellos están instalados en Chile, viviendo muy adaptados ya a nuestra cultura, y hacen un tándem con el equipo de Bélgica, ¿no es cierto?, con gran apoyo, por lo demás, de la Cámara Valona, ¿no es cierto?, aquí en Chile, y de la Embajada y de la Cancillería belga aquí en Chile. Y este Stereopsia Latam es el capítulo latinoamericano de Stereopsia, un evento que ellos hacen ahora en diciembre en Bélgica, y que gracias, digamos, a la alianza, ¿no es cierto?, con Chile y el apoyo de Chile Creativo, conseguimos recursos de Corfo para financiar a través del Viraliza, que es una línea de financiamiento, ¿no es cierto?, financiar la traída de este proyecto. Inicialmente era para el 2020, pero todos sabemos, digamos, lo difícil que ha sido ejecutar y planificar cosas en 2020, así que muy juiciosamente se postergó para el 8 y 9 de abril
de 2021. Y esto es muy interesante porque en este foro hay un programa de aceleración para contenidos en realidad virtual, donde ya han participado 2 empresas chilenas. Una es Postón, que es una productora, yo diría una de las más dinámicas que me ha tocado ver, ¿no es cierto?, en innovación de contenidos, ¿no es cierto?, acá en Chile, y Maltrato Films, que son los que se ganaron, de hecho, el pitch el año antepasado, ¿no es cierto?, en Stereopsia Europa, se ganaron el pitch de todo el programa de aceleración, y fueron unos embajadores excelentes, ¿no es cierto?, del programa Chile Creativo y de todo lo que se está queriendo hacer de posicionar a Chile como un polo para la innovación y el desarrollo de contenidos inversivos o no, también videojuegos, ¿no es cierto?, tradicionales. Hay muchísimas otras empresas, pero se demostró que podemos conectar, ¿no es cierto?, tanto a las empresas, los contenidos, como a los mismos organizadores de los eventos y traerlos para que, digamos, se posicionen desde Chile hacia el mundo con el evento. Otra cosa que no puedo no mencionar es el programa de atracción de inversiones, que fue una de las primeras iniciativas que se desarrollaron desde el programa Chile Creativo, que es un fondo de atracción de inversiones audiovisuales de alto impacto, que ya va en su 3ª versión, y que básicamente funciona como un incentivo a la inversión extranjera. Es una devolución de los recursos ejecutados acá, pero de gasto calificado. Es decir, si alguien viene a hacer un rodaje a Chile, si alguien participa a través de la APSP o Shooting Chile, que es la marca sectorial que tiene la APSP, ¿no es cierto?, para la atracción de rodaje acá en Chile, este es un instrumento que ya existe, ¿no es cierto?, tiene un reglamento, se le puede inyectar recursos, y Isidora Cabezón, que es la directora de la coordinadora de la Unidad de Industrias Creativas en Corfo, está trabajando y ya está aprobado el nuevo reglamento para que incluso las direcciones regionales, los gobiernos regionales puedan invertir dentro de este instrumento y traer rodajes directamente al territorio. En fin, yo creo que esto en Shooting Chile o en la página de la APSP o directamente con Corfo se puede averiguar, pero es importante que la red, que las antenas, ¿no es cierto?, que tiene Chile a través de la diplomacia, sepan que esta es una herramienta que se puede aprovechar para atraer nuevos socios y también esto tiene un doble efecto porque, claro, dinamiza económicamente el territorio, pero además al tratarse de producción extranjera que se ven fuera de Chile, ¿no es cierto?, en circuitos a los que no acceden normalmente los productores nacionales o no es tan fácil acceder, es como una ventana, ¿no es cierto?, un asiento en primera línea, ¿no es cierto?, para promocionar la imagen de Chile, el territorio, las personas, los talentos, etc. Y lo último que quería hablarles es de esta red, de la red, ¿no es cierto?, de territorios creativos. Como mencionaba al principio, tenemos un programa que se llama Valparaíso Creativo, pero también hay iniciativas privadas que han ido saliendo al alero, ¿no es cierto?, de la promoción que ha realizado el programa Chile Creativo, de promocionar a la economía creativa como una alternativa de desarrollo, y hay iniciativas privadas como la Fundación Plades en Frutillar, que no necesariamente es de economía creativa, sino que mezcla educación, ciencia, innovación social, ¿no es cierto?, pero que han incorporado la estrategia de industrias creativas y de hecho fueron nombrados la primera ciudad creativa que ha tenido Chile, la quinta me parece en Latinoamérica, y ha sido entonces la primera ciudad creativa de Chile nominada por la UNESCO, es la ciudad creativa de la música, básicamente por todo el trabajo que ha hecho el Teatro del Lago, ¿no es cierto?, en Frutillar, pero también otras iniciativas como la Casa Richter o las Semanas Musicales de Frutillar, y que en el fondo van generando una masa crítica para ir atrayendo más iniciativas de este tipo al territorio y más inversión, como por ejemplo la que está haciendo Corfo ahora con los programas territoriales integrados, que se hizo toda una rueda de financiamiento para apoyar inicialmente, ¿no es cierto?, el trabajo de la cuenca del lago Yanquihue, que quiere potenciar, ¿no es cierto?, la atractividad del territorio a partir de la estrategia de industrias creativas, partiendo por esta nominación de la UNESCO de Ciudad de la Música, que luego también la ciudad de Valparaíso también consiguió la nominación
con apoyo por lo demás de la Fundación PLAE, y que mañana van a estar haciendo su seminario, etcétera, encuentros de territorios creativos, impulsados desde allá, desde la cuenca del lago Yanquihue, desde Frutillar, a partir de las iniciativas que ha desarrollado PLAES junto al Teatro del Lago y toda la alianza, ¿no es cierto?, pública-privada que han logrado ir desarrollando en el territorio. Entonces, bueno, ahora yo quiero pasar a la conversación, a las preguntas, ¿no es cierto? La pregunta es, bueno, cuando nos contactó el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijimos, bueno, qué suerte, porque siempre hemos hablado de esta maravillosa red de diplomacia chilena que existe y de todas las cosas que se podrían hacer. Y bueno, con el equipo, que es bastante creativo, que es bastante entusiasta, ¿no es cierto? Nos preguntamos, bueno, sí, está bien, nos entusiasma esta red, pero ¿para qué la queremos? Bueno, nos acordamos de algunas de las cosas que vimos al principio en el programa, y es esta idea de la marca, ¿no es cierto?, de la imagen país, ¿no es cierto?, del Nation Brand Index, ¿no es cierto?, que pone a la cultura como una parte importante de la construcción de esta atractividad de la marca país. Y dijimos, bueno, sí, pero no es solo cultura, porque en el fondo de todos los proyectos que le he mostrado hay también innovación, hay tecnología, hay un montón de otros elementos. Entonces, en el fondo son dos cosas las que estamos buscando. Uno es alianzas para los proyectos de la hoja de ruta que les comentaba, los que les mostré, y otros más que podemos revisar en conjunto, pero también algo que nosotros ambicionamos y que iniciamos un trabajo junto con Marca Chile, con la Fundación Imagen de Chile, que es conocer quiénes son los creativos chilenos, las personas, ¿no es cierto?, que están en el mundo. Como veían en el video al principio que se presentó, la creatividad, ¿no es cierto?, el valor de las ideas, la creatividad se comparte, y son las personas las que desarrollan el talento, son los colectivos de personas, ¿no es cierto?, compartiendo esta creatividad, los que hacen que podamos generar todos los ciclos virtuosos, ¿no es cierto?, de promocionar a las industrias creativas que tenemos en Chile, pero para eso yo creo que hacen falta más redes. Y esas redes, ¿no es cierto?, nosotros partimos identificándolas con un trabajo muy, muy casero, ¿no es cierto?, que se llama Talento Chile, donde fuimos identificando a todos los creativos que podíamos encontrar, pero la ambición de ese proyecto inicialmente tenía que ver con, bueno, identificar a los creativos de Chile, pero también de sacar de debajo las piedras, ¿no es cierto?, quiénes son los que están haciendo cosas entretenidas a lo largo del mundo. Sabemos que hay películas, sabemos que hay expertos en efectos especiales trabajando en Hollywood, sabemos que hay gente que está trabajando en la moda en Milán, sabemos que hay gente trabajando en ilustración en París, sabemos que hay diseñadores súper destacados trabajando en Londres, ¿no es cierto?, y haciendo temas de diseño de servicios, ¿no es cierto?, muy avanzados. Y la verdad es que cuando hablamos de para qué queremos trabajar con esta red, son esas dos cosas: buscar alianzas para los proyectos más emblemáticos que nosotros les mostrábamos, para posicionar estos instrumentos que hemos desarrollado junto a la Corfo, a Chile, a Cultura y a los demás aliados, pero también para revelar, ¿no es cierto?, para conocer quiénes son los creativos que están en el mundo y cuáles son sus redes y sus alianzas, y traerlos, ¿no es cierto?, al trabajo que nosotros. Para escuchar comentarios y preguntas, correcciones de imprecisiones, y agradezco de antemano al Ministerio por organizar esta instancia, que para nosotros es muy importante. Así que muchas gracias. Felipe, extraordinario, una presentación completa, además cumpliendo con parte de tu comentario visual, muy visual, así que extraordinario. Además, en tu última parte planteaste una pregunta, y esta es la respuesta, pero además dejaste plantear un desafío, que es cómo articulamos esta alianza. Y aquí, mira, llegaron, por distintos medios, llegaron preguntas directos al WhatsApp, en papelito,
Pero quiero partir con algo que es un comentario de las primeras imágenes que mostraste. Porque tú mostraste una imagen del fotógrafo Luis Ladrón de Guevara. Y yo creo que eso es súper interesante porque, y esto es una salida absolutamente, pero un comentario que me surge. Él muestra una época, los fotógrafos muestran una época, lo que hizo él. Hay una foto donde están las dos torres del puerto con la luna en el centro. Y yo no pude dejar de recordar la carátula del disco Animals de Pink Floyd, que es cómo vinculas tú el arte, la cultura, la imagen, la época que te toca vivir. Y por lo tanto, este elemento de lo que estamos hablando nosotros, que es la innovación, la creatividad, está reflejado en eso, está reflejado en lo que nosotros estamos viendo hoy día. ¿Cuánto? Y por eso cuando hacía la presentación decía, este año en particular, 2020, con la pandemia entre medio, cuánta creación, cuánta innovación, cuánto elemento cultural, artístico va a surgir, básicamente, producto de esta época, de esta etapa que nos ha tocado vivir. Solamente quería salirme un poquito la gente te quiere escuchar a ti, pero quería hacerlo esto. Lo otro es lo de Elemental con Alejandro Aravena, todo lo que tiene que ver con el diseño, pero además cómo esto también se vincula a la política pública de construcción de viviendas sociales que tienen un diseño distinto. Y eso también es creatividad, es innovación. Y como dijiste tú, en el Oscar de la arquitectura, termina ligado hacia otro mundo. Pero no me quiero alargar más. Un par de preguntas que nos han llegado. Además, mostraste ahí lo de Teleopsia, que esta iniciativa belga, que ya a propósito el embajador Torres nos hizo llegar información, él se ha juntado con ellos, por eso que esta alianza, que tú decías, este vínculo entre la diplomacia, la cultura, lo que se está haciendo en el país, y básicamente, por un asunto de tiempo, te voy a hacer 3 preguntas inmediatamente, te paso la palabra y yo me mutean inmediatamente a no seguir hablando, porque uno se apasiona con este asunto, no puedo dejar de hacerlo. Uno, tú mostraste actividad creativa en todo el territorio nacional. Por lo tanto, aquí tenemos un elemento que es clave, que tiene que ver con la descentralización. Es decir, aquí para crear no necesitas estar en Santiago, no necesitas, pero sí necesitas estar conectado. Y yo creo que uno de los grandes cambios que va a ocurrir, producto precisamente de lo que nos está pasando este año, es fomentar, es potenciar la descentralización y la descentralización creativa. Entonces, ¿cómo ves eso a propósito de lo que mostraba de Frutillar, de lo que mostraste en Puerto Vara, de lo que mostraste en Valparaíso, del territorio como un gran escenario? Pero en ese gran escenario hay miles de creativos que están innovando en temas culturales. Lo segundo es cómo se vincula a esta economía creativa con la transformación tecnológica, que es algo que nos estaban preguntando recién. ¿Y qué desafío representa para Chile? Es decir, tú hablabas del 5G, del tema de tener mejores redes, pero ¿cómo lo vinculamos en esto? Y por último, en esta lógica de las preguntas que nos están llegando respecto del Chile Creativo, ¿qué desafíos presenta la coordinación entre los distintos actores? Entonces son esos tres temas que nos están llegando. Traté de agruparlo, descentralización en términos territoriales de creatividad, la coordinación entre los distintos actores para que esto sea realmente un elemento que haga la diferencia en nuestro país, que las primeras láminas que mostraba respecto del PIB, donde teníamos el cobre que ocupaba prácticamente toda la pantalla, nosotros podamos ir avanzando en esto, y cómo se vincula esta economía creativa con el desarrollo tecnológico, pensando en que la creatividad también lo vamos a ver en música. En el video veíamos a grandes poetas, grandes escritores, partiendo por Zurita. Entonces, ¿cómo eso se vincula, esta creatividad, se vincula con las nuevas tecnologías o con las tecnologías de vanguardia? Yo me mutean aquí inmediatamente la gente que tiene el control y te cedo la palabra, Felipe. Bueno, buenísimo, muchas gracias de nuevo.
una lástima que no tengamos más tiempo, creo que me alargué un poquito más de lo que habíamos planeado, pero las 3 preguntas que estás haciendo, y esto no estaba preparado, tienen que ver un poquito justamente con los 3 pilares que trabajamos a principio de año para definir cómo va a ser, cómo se va a estructurar la hoja de ruta 2.0. Uno es el tema de la identidad, y eso se relaciona directamente con la descentralización territorial. Voy a enumerar los primeros y después explico. El otro es el vínculo de la creatividad con la tecnología. O sea, es que son calcados los pilares, además. Y el tercero, la coordinación interinstitucional. O sea, muy coincidentemente, tus 3 preguntas tienen que ver exactamente con los pilares un poquito que trabajamos con el directorio durante la pandemia, todos por Zoom, para decir, bueno, ¿a qué se va a parecer, ¿no es cierto?, cómo estructuramos una hoja de ruta 2.0. Y bueno, mira, respondiendo en orden, claro, efectivamente, como le pasa a probablemente muchos otros sectores, y como ya hemos visto hasta el cansancio ya durante esta pandemia, la migración ciudad-campo, ¿no es cierto?, de muchos profesionales, de muchas actividades económicas, que se demostró que no perdían no perdían demasiada productividad, ¿no es cierto?, descentralizándose o haciéndose remota, ¿no es cierto?, hace que mucha gente haya decidido ir a conquistar otros territorios. Ya, o sea, todos conocemos casos personales, yo personalmente conozco mucho en Pichilemu y en Frutillar, la cuenca del lago Yanquihue en general, desde artistas hasta gente que trabaja en servicios, gente que no ha perdido su trabajo, sino que sencillamente consiguió convertir la empresa en una empresa remota y descentralizada, y que necesita menos coordinación. Nuestro equipo mismo dentro de Chile Creativo, nuestra coordinación con Corfo, nuestro trabajo con el directorio, todo eso ha sobrevivido, digamos, a este ámbito. Pero para la economía creativa en particular, hay una súper oportunidad. O sea, lo que me han contado las empresas, sobre todo, y aquí me paso a la segunda pregunta, la relación de la creatividad con la tecnología, sobre todo la gente que hace postproducción o que desarrolla contenidos digitales, ya sea videojuegos o animación, publicidad, ¿no es cierto?, diseño gráfico, ¿no es cierto?, que ya prácticamente vive bastante más en el mundo digital, ¿no es cierto?, que los afiches impresos. Todos se han dado cuenta que, bueno, con una inversión en ciertos equipos y en cierta banda ancha, en cierta conectividad, la verdad es que la productividad no sufre tanto y los costos se bajan, digamos, ciertos costos de traslado, ciertos costos ¿no es cierto?, de infraestructura o de arriendo, qué sé yo. Todo eso obviamente que permite y democratiza un montón la creación de contenido. Y también la mezcla de equipos, ¿no es cierto?, el freelanceo. En el caso de lo que decías al principio, hay un libro que conviene leer que se llama Digital Renaissance, y que se lo he escuchado además mencionar, es decir, no solo viene recomendado de acá, se lo he escuchado mencionar a gente de fuera de la industria creativa, no necesariamente vinculados, ¿no es cierto?, con el tema de industrias creativas propiamente tal. Se mencionó harto en el CRECHI, que fue el encuentro que hizo la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad la semana antepasada, ¿no es cierto?, donde tuvieron invitados a José de Gregorio, a Bernardo Larraín Mate, representando a la SOFOFA, a la Alejandra Mustakis, y hablaban de este renacimiento digital, ¿no es cierto? O sea, cómo vamos a vivir 10 años, ¿no es cierto?, probablemente de un boom de contenidos digitales. Primero, los contenidos digitales traducidos directamente, ¿no es cierto?, del formato anterior, ¿no es cierto?, al formato actual, ¿no es cierto?, a la velocidad que permite, ¿no es cierto?, estos aparatos hoy. Pero lo que vamos a ver, y por eso también es tan importante el centro tecnológico o coordinarse con Europa y las redes y el financiamiento de investigación, ¿no es cierto?, que hay allí a través de Steropsia, por ejemplo,
son los nuevos contenidos, los contenidos que no conocemos, los formatos que no conocemos todavía, que son todos especulativos hoy en día, y lo entretenido es de este renacimiento digital, de este digital renaissance, es imaginar, ¿no es cierto?, cuáles son estos formatos. Y por lo demás, yo creo que ahí hay algo que por favor recordémoslo siempre. Los artistas, los creativos, una de las características principales, y esto tiene mucho que ver con la innovación, y por ahí se vincula con economía, una de las características principales de los músicos, o de los actores, o la gente que hace danza, o la gente que hace cine, ¿no es cierto?, los escritores, los poetas, es que son los primeros en descubrir para qué sirven los nuevos aparatos, los nuevos devices, ¿no es cierto? Y también para qué sirven las nuevas interacciones sociales. Son los que dicen, son los que crean, ¿no es cierto? Son los que ponen la primera pica en Flandes, ¿no es cierto? Y crean el primer contenido, crean el primer uso para tecnologías que todavía nosotros no sabemos para qué sirven. Son los que dicen para qué sirven las cosas y cómo se dicen las cosas. O sea, ahí yo creo que está gran parte de la poiesis, de la creatividad, de la poesía, de la capacidad creadora, que por cierto lo comparten obviamente con los científicos, y ahí hay un paralelo que si tuviéramos 10 horas más para hablar, podríamos hacerlo, pero es muy interesante. Y por último, en el ámbito de coordinación interinstitucional, tú me preguntabas qué implica coordinar a tantas instituciones. Yo, la verdad, la experiencia ha sido que no es fácil coordinar a distintas reparticiones públicas, incluso para ponerse de acuerdo con un sector solamente. Por ejemplo, no sé, el programa de agricultura, ¿no es cierto?, que hay que coordinar al Ministerio de Agricultura con Corfo, con ProChile, con el programa, ¿no es cierto?, mismo, y no resulta fácil, y eso y se consigue solamente poniendo buena voluntad, ¿no es cierto?, y poniendo una visión común, y para eso sirve la hoja de ruta. En el fondo, yo no desecharía la tecnología, entre comillas, la tecnología de hacer una hoja de ruta, de hacer un portafolio de iniciativas que están consensuadas, pero sobre todo de hacer un portafolio de iniciativas concretas, porque yo creo que el desafío de la coordinación interinstitucional es quedarse solo en el propósito, que eso se diluye normalmente en mi experiencia. En cambio, avanzar hacia la iniciativa concreta, hacia el proyecto, por último te sirve para después decir, bueno, funcionó, no funcionó, sirvió para algo, no sirvió para nada. Está bien, pero estás discutiendo sobre algo que es muy concreto, sobre algo que efectivamente se hizo. Y la verdad es que para mí ha sido un viaje, ¿no es cierto?, desde 2015 hasta ahora, ver cómo se desecharon muchas iniciativas, pero se concretaron muchas otras, y ver que están transferidas, que están funcionando y que tienen una vida propia. La verdad es que te hace confiar mucho más en la capacidad de coordinarnos, ya sea con ProChile y Cultura en el caso del programa Chile Creativo y Corfo, pero también con la DIPRES, ¿no es cierto?, para comprometer recursos, también con el Ministerio de Relaciones Exteriores para ampliar, en este caso, ¿no es cierto?, iniciativas como Talento Chile o esta red. Así que encantado además de que el próximo año, si todo sale bien con nuestra planificación de hoja de ruta, de incorporarlo además como otro actor y tener ahí una iniciativa marcada dentro de nuestro mapita, dentro de nuestra hoja de ruta. Felipe, no voy a ser muy innovador en lo que te voy a decir. Infinitas gracias por la presentación, por esto que hablamos nosotros para nosotros es un tema emergente. Aquí en la Cancillería se trabajan, hay una dirección de asuntos culturales que ve estos temas, pero temas emergentes, lo estamos, y la forma en que los enfrentamos, yo creo que es lo que